productores de Avanzada, a este nuevo episodio de Aprendiendo con NatBio. En esta oportunidad nos acompaña el profesor y médico veterinario Juan Guillermo Villas. Juan Guillermo, bienvenido, un gusto verte. Gracias. Juan Guillermo, para hacer un resumen muy corto, pero lo importante es que él nos detalle un poco qué nos viene a conversar. Juan Guillermo, bueno, lo conocemos en NatBio desde hace muchos años. Hace 15 años. Bueno, hace 15 años, de 25 años que tiene experiencia, 15 años lo ha dedicado a trabajar con nosotros. Un récord de 10 diplomados en fundación, titular en todo ese proceso de entregar conocimientos, inclusive participamos en PIDEL juntos y recorrimos Venezuela, 23 localidades que se adiestraban de forma 20 permanente. estados, 24 charlas dimos en un mes. ¿En un mes? Sí, correcto. Entonces, bueno, tiene un background interesante, lo hemos traído para acá porque queremos que nos hable un poco de su experiencia, nos hable un poco de cuáles son las áreas que toca con nosotros y por supuesto con su ejercicio privado y hay cosas interesantes que está nuevamente retomando con NatBio y queremos también promocionarlas en este espacio y de aquí se enterarán de todo eso. Cuéntame, Juan Guillermo, un poco de tu experiencia, cómo nace toda esa inquietud de etología, bienestar animal. Etología es una palabra bien interesante, sería buenísimo que lo explicaras a la audiencia, no todo el mundo maneja el término. Y bueno, y la gente piensa que es tratar bien a las vacas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con ese tema, pero creo que hay algo más allá de eso, ¿no? Sí, mira, hay una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Y pareciera que es como más importante. De repente, a mí me preocupan tanto cómo tratar a la vaca. Me preocupan es cómo lo aprendí yo. O sea, me preguntan es cómo lo aprendí yo. Entonces le dije, bueno, mira, es muy sencillo. Estando en el decanato de Ciencias Veterinarias, en el 6º semestre yo me estanqué en una materia en genética aplicada. Y bueno, como tenía tanto tiempo libre, el doctor Jesús Luis Canelón, que fue mi mentor, me regaló un libro de impronta de Robert Miller, un médico veterinario que aplicaba la técnica de la impronta, de imprinting, en potros. Ok. Y bueno, estaba en el 6º semestre, me voy para Los Corrales, donde estaba Chabasquén y Regino, y aplico la técnica, como decía en el libro, por esos 15 días, y mi gran amigo de ese momento, Luis Augusto Torrialba, mi compañero, y su esposa Maibé Castillo, que falleció en el momento del COVID. Claro. Él era fotógrafo, y él me sacó unas fotos muy bonitas, y en ese momento se sacaban en una... ¿Cómo que se llamaba eso? Se proyectaban Sería en Polaroid. En unas cajitas, entonces se metían en un carrusel. Correcto, sí. Y diapositivas. Unas diapositivas de esas de mano. Ajá. Entonces, le presentamos eso al profesor Canelón y él se fascinó, ¿no? Y bueno, eso fue en el 96. En el 98 hubo un congreso de estudiantes de veterinaria y siendo estudiante me invitan a dar la ponencia. Me acuerdo yo que yo estaba súper asustado, duré como 5 minutos que no podía hablar y me había puesto una corbata, una chaqueta así y mis compañeros que bueno, allá atrás como 800 echándome vaina, yo estaba que me bajaba de ahí. Bueno, ese fue mi primer charla que di de la impronta, de esas diapositivas que pasé. Pero siendo estudiante me invitan, el doctor Ronald Peterson, él invita al veterinario José Miguel Illesca y a un muchacho que le decían el mexicano que trabaja en un aras y yo lo presento en el colegio de veterinarios y también estaba Bracho. Entonces fue mi segunda charla siendo estudiante. Bueno, yo me gradué de veterinario, decido dedicarme a eso, a aprender el buen trato, el bienestar animal, pero bueno, no sabía cómo era, no tenía los recursos. Mi gran amigo de allá del Páramo, en Mesa de Aura, Lenín Contreras, me invita a trabajar con él en el área de las ventas. Y bueno, ahí estuve 5 años trabajando con él y en esos 5 años, los fines de semana, fui aprendiendo técnicas, ¿no? Y me acuerdo que hubo mi primer abordaje etológico, que era desparasitar unos caballos vía oral sin amansar. Yo dije, si usted me compra estos 24 productos, yo voy a su finca y se los doy. Y me dice el dueño, yo quiero ver cómo usted hace. Y yo fui y se los di. Después
¿Y los amansaste? ¿Cómo sí, fue? no, yo les di el producto sin violencia. No me acuerdo cómo, sin pero violencia. Perfecto. después, estando en Sogapor, mi gran amigo Osvaldo, que era gerente de Sogapor en ese momento, me invita a dar un taller y doy mi primer taller de doma racional, porque yo ya venía aprendiendo todas estas cosas, viendo videos, Perfecto. no había hecho curso con nadie, pero bueno, y tenía ya esa facilidad, o sea, yo siempre tuve esa facilidad como de entenderme con los animales, de tratarlos bien. Yo siempre he dicho que por las buenas todo Se es más soluciona. fácil. Doy mi primer taller hace 25 años de doma racional en equinos, y bueno, tengo 25 años, en ese momento era un hobby, ya es mi manera de vivir. Con eso pues he formado un hogar, tengo 3 hijos en Barquisimeto. ¿Y qué he aprendido? Bueno, que el mejor negocio del mundo es tratar bien a los animales. Sí. Y me han enseñado que también tratando a las personas es buen negocio. Claro, por supuesto, es que se consigue lo bueno del otro, ¿no? Claro. Fíjate, Juan Guillermo, y de esa experiencia, cuando tú hablas de imprinting, un poco para ir aclarando los términos técnicos en este podcast, hablas de la relación que existe en el momento del nacimiento Ajá. de un ser vivo, justo en ese momento de nacimiento. Hay algo que queda sellado, yo lo he visto en videos, me llama mucho la atención, hay gente que trabaja en la impronta, y entonces está presente en el nacimiento de un becerro, de un caballo o de un ave, y esos animalitos como que se les mete en la cabeza que tú eres familia de esa gente, o sea, eres como su mamá o su papá, siempre están Sí. cerca, no, tienen como una afinidad. Eso es más o menos lo que tú haces en el momento de la impronta. Sí, fíjate que cuando uno empieza con lo de la impronta, las cosas se van sumando y las cosas van creciendo, y así fue como fui llegando a lo que estoy haciendo ahora. Entonces yo iba a las fincas a enseñar a la gente a tratar bien los potros, ¿verdad? Y cómo era la doma y el manejo, ¿no? Entonces yo veía que había muchos accidentes Claro. en los caballos, a veces porque no lo sabemos ensillar. Yo doy un taller donde le enseño a la gente cómo le gustaría el caballo que se le ensillen y se le monten. Claro. Y cosas así, ¿no? Entonces íbamos a las fincas y estando en la finca me decían, ¿y no se puede hacer algo con el buen trato de los animales? Ahí fue donde decidí hacer algunos cursos ya formales con gente muy reconocida. Hice 3 cursos con Lucy Riz, que es una etóloga europea en caballos. Buenísimo. Tuve en ese momento la experiencia de tener también, antes que se fuera Alvarito Rodríguez, que fue alumno del Horsemanship número 1 de los Estados Unidos, que es Chris Cross. También tuve un alumno que estuvo con Chico Ramírez en México. Chico Ramírez fue alumno de un gran discípulo del Señor de los Caballos. Entonces también hice unos cursos con Martino Choteco. Pero me di cuenta que en Venezuela habían especialistas en etología bovina, como el doctor Antonio Landaeta, mi profesor. Perfecto. Y mi profesor Fernando Ramírez en el decanato de veterinarias, que también me formó. Entonces los escuchaba, veía y me iba a las fincas a practicar. Entonces fui aprendiendo el buen trato del ganado, empezando cómo derribar un becerro o un bucerro, porque nos damos cuenta que a veces cuando yo agarro un becerro y lo tiro al piso, le puedo desprender un órgano. Claro. Imagínate tú. Entonces, Claro. la cantidad de animales que hemos matado nosotros los técnicos y la gente del campo derribando un becerro para curar el ombligo. Después me daba cuenta que la manera de curar el ombligo le faltaba algo. Entonces yo desarrollé una técnica donde coloco el animal hacia arriba, curo bien el ombligo, espero que se seque, ¿entiendes? Porque me di cuenta en los mataderos, porque estando en la finca me decían, pero ¿cómo va a ser el bienestar en los mataderos? Entonces ahí llego a Minco. Ok. Y los amigos aquí Matadero en Veragacha, industrial, correcto. en Minco, sobre todo la doctora Margarita Aríspides, que le mando un gran saludo, a Juan Carlos Riera, imagínate tú, a Chato Riera, a mi mentor, Martín Orozco, que en paz descanse, mi compadre Miguel Alfredo Vargas, que me dieron mucho apoyo, y grabamos unos programas para Agrotendencia TV. Entonces en el matadero nos dimos cuenta que cuando quitábamos la garrocha, la calidad de la carne era fenomenal. Pero veíamos que cuando se evaluaban las canales, siempre quitaban el ombligo. Y los ombligos encapsulados, los ombligos que no se cuidaron bien, que tenían pus, Okay. con el que el animal vivió toda la vida, decomisan
el hígado y los riñones. Entonces yo me puse a pensar, claro, si el ombligo no queda bien curado, ese animal ya está condenado de por vida a sufrir de enfermedades, sobre todo que tienen que ver con los hemoparásitos. Interesante. Y la gente lo desconoce. Claro, la gente desconoce. Entonces, estando en los mataderos me decían, pero ¿cómo es el transporte y el traslado? Entonces ahí es donde me llaman de Plum Rose para ir a hacer un cálculo de la densidad de los cerdos que estaban muriendo. Entonces, cuando yo veo, a través de Miguel Alfredo Vargas y los amigos allá en AFI, en el Calvario, en el centro de Venezuela, en Calabozo, veíamos que se tenía una regla que decía 0.4 metros cuadrados para cerdos de 90 kilos. Y los cerdos que estaban cargando eran de 130. Entonces yo ajusté la carga a 0.5. Claro. La pregunta es, ¿pero por qué lo tiene que hacer así? Bueno, porque ese número es de 90 kilos en países de 4 estaciones, pero aquí en Venezuela, en el trópico, la cosa cambia. Entonces fui como agarrándole ese cariñito, me fui a los mataderos, cómo tratar a los cerdos, a estudiarlo. Pero además de eso, paulatinamente yo venía haciendo algo muy calladito, de la mano del profesor Fernando Ramírez, el acompañamiento y la colaboración de la doctora Rosaura Pérez Gil. Ella es de Lumucaro, que es el alto, pero está abajo. Sí, correcto. Porque siempre que saludo allá a la doctora Rosaura Pérez Gil en Acarigua. En Humocaro, a la gente y de me Humocaro. iba a la finca La Hechicera, donde Diego Carbonell, a ensayar lo de la impronta, cómo era la impronta en bucerros. Entonces, ese ensayo me abrió a mí las luces. ¿Por qué? Porque agarramos 50 bucerritas, imprintarlas del día 5 al 25, desensibilizarlas, tocarle la ubre y llevarlas al ordeño. Y 50 no se le hizo nada. Ellas crecieron, parieron, se preñaron. El profesor Fernando Ramírez fuera a hacer un análisis de los datos de esos dos grupos. Correcto. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Lo primero, las 50 que le aplicamos la técnica del imprinting estuvieron por arriba del promedio de la leche. Interesante. Las otras no, estaban por debajo. Lo segundo, fueron las que menos se enfermaron. Tercero, fueron las primeras que se preñaron. Cuarto, los obreros las reconocían. Y yo con esas sí, porque las otras les costó hasta 4 meses, ¿para qué? Amansarla. Para amansarlas. Claro. Pero ¿qué pasó? En el mundo bufalero se dice que las búfalas estabilizan su producción de leche al tercer parto, Ok. cosa que no es verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy demostrando que cuando yo las amanso pequeñas, ellas me dan la leche en el primer parto. O sea que cuando usted amansa las búfalas ya al término, con violencia, ella le cuesta 3 partos hasta que llegan a su ¿qué? Entonces ahí se aplica que el bienestar animal es mucho dinero que se debe percibir. Claro, sí, se habla he leído sobre un 20% incremento. Sí, sí. inclusive en la Entonces, producción. bueno, ahí fue donde yo pues me enamoré de los búfalos. Y bueno, fui metiéndome en el mundo de los búfalos. Entonces tuve el apoyo de Crea Búfalos, también de Pro Búfalos allá en Achaguas, con el señor Ronald Dobles, en la Floresta. Y bueno, bajo la presidencia de Nicolás Faboso, que a través de su equipo me ha promocionado. Y con Crea Búfalo venimos haciendo un trabajo, visitando las fincas emblemáticas, y una persona que me dio mucho apoyo hace años, 15 años, nada más y nada menos que el ingeniero Iván Ocando de Búfalos del Sur, allá en Santa Bárbara. Bueno, de una alta densidad de búfalos a Sí, nivel de y Latinoamérica, bueno, ¿no? él siempre, a raíz de un congreso, un simposio que hubo en Mérida, un simposio internacional, hace 15 años, él escuchó mi ponencia de la impronta, y bueno, de una vez me dijo, y siempre voy para allá. Entonces, bueno, no me quedé con los caballos, también con los vacunos, Con los cerdos. con los cerdos, con los búfalos. Siempre me preguntan, ¿con ovinos y caprinos? Con ovinos sí, y sé cómo es, pero con las cabras no. Los chivos no los entiendo. Las No los cabras entiendes las todavía. entiendo, no. Todavía no las entiendo, todavía no he encontrado, o sea, no sé cómo manejarlas. Estoy aprendiendo. Y bueno, estuve en la universidad 5 años en un módulo
que se daba en primer año, oficios veterinarios, el decanato de ciencias veterinarias, que se llama Etología y Bienestar Animal. La etología es la ciencia que estudia la conducta de los animales. Y me acuerdo que recién graduado en el decanato, hicimos una jornada de etología. Entonces yo hice unos cartelitos que colocaba: se invita a una charla de etología veterinaria. Y mis compañeros colocaban: Juan Guillermo, no seas bruto, no se escribe etología, se escribe etiología. Desconocían la palabra, el Cuando término. yo presenté allá etos, del griego etos, que significa costumbres, la ciencia que estudia la conducta. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que es lo que me apasiona ahora, que la persona que más conoce del bienestar animal, Tempre Grandi, es autista. Y yo dije, pero ¿cómo un autista puede hacer esto? ¿Cómo se llama? Tempre Grandi, ¿Sí? autista. Y ahí fue donde incursioné en las terapias ecuestres. Y me fui a la Fundación HPO, allá conozco a la fisioterapeuta Thais Jara, en el HPO, y con ella y con su hermano, que también falleció, Edgar Luis Jara, nos dedicamos a formarnos en el área de las terapias ecuestres, específicamente en la hipoterapia, y después con un grupo de psicólogas que reunió el amigo José da Corte, entre las cuales está Juliet Herrera, ¿se acuerdan? Sí, claro. Edinés Hernández y José Milet. Y mi persona, los cuatro nos formamos en coaching, los cuatro hicimos un coach gerencial. Y una certificación. Una certificación internacional. Y como ya eran psicólogos y andaban sobrados, yo siempre andaba abajo, y después hice una certificación de Life Coach. Y con eso pudimos entender que a través del caballo podemos ayudar a las personas a ser mejores líderes, a mejorar la comunicación, que es lo que hacemos a través del coaching, así con caballo. Y tú no lo vas a creer, porque yo me acuerdo de eso en este sitio. Porque este salón era un rompén. Es correcto. Aquí en este salón. Antes del salón era un rompén. Era un rompén. Correcto. Donde yo aquí domé muchos caballos. Entonces yo cada vez que me estoy aquí en este salón, recuerdo cuando yo domaba aquí caballos, y yo digo, coño, qué pequeño es el mundo, ¿no? Todavía estoy aquí en el rompén. Es así. Y ahora estás adiestrando a la gente en ahora estamos adiestrando a la gente. todo lo que nos ofreces como y bueno, como ¿qué apoyo? te puedo decir? Tuve mucho apoyo a través de publicaciones profesionales de la revista Venezuela Equina, Bovina, Avícola. Estas personas tenían una columna, tengo más de 100 publicaciones con ellos, pero en Maracaibo, la Universidad del Zulia me dio mucho apoyo con la Fundación Girard. Está Nauro y todos estos profesores de la Universidad del Zulia, a la que yo les tengo mucho aprecio, a todos, tanto de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y aprendí mucho con ellos, porque me enseñaron a ser un poco más formal en el área, e incluso el doctor Landaeta, Antonio Landaeta, me invitó a ser su alumno. Yo fui alumno especial en una materia de etología y bienestar de un doctorado. Estuve yendo 2 años a Maracaibo, y bueno, pues sí, me ayudaron muchísimo en mi formación. Y con la Fundación Girard, pues tengo unas publicaciones, y también a través del amigo Néstor Colmenares, un veterinario de Valencia, que le mando un saludo. Tú me dijiste que podías saludar aquí a todo el mundo. Sí, vale, claro. La gente que se ve identificada en este podcast, pues por supuesto importante. Me llevó una finca en la costa, que estaban haciendo un trabajo con la rubia gallega. La persona que estaba haciendo el seguimiento era asesora de bienestar en Europa. Yo le presenté un libro y me invitó, y bueno, yo soy asesor literario de los libros que saca la Universidad de Compostela para la Comunidad Europea. Entonces, bueno, siempre tengo esa relación. Y bueno, en el camino tuve gente que me dio mucho apoyo. Horacio Morel y Upata. Yo iba a Upata 2 o 3 veces al año, al Hato del León. Dale. Y todavía, dentro de poco voy a ir a Bolívar. A Bolívar, a dar los talleres. Allá hicimos una escuela de doma racional. Y bueno, también tuve mucho apoyo en Oriente, con Dayana, la amiga Dayana de Astro, también estuvimos ahí muy... Y ese paseo que hicimos con ustedes
también me dio mucho a conocer. Y bueno, a mí se me va el año entre invitaciones por aquí, cursos por allá. Bueno, no, sí. No me preguntes de dónde vengo, pero sí sé por dónde voy. Sí, como anécdota aquí en el podcast, nosotros estuvimos trabajando en el 2014 y 2015 fuerte en estos 20 estados lecheros, digamos 15 cuencas lecheras, 20 sitios de adiestramiento, y al principio era muy fácil con Juan Guillermo. Conseguíamos su agenda, no había problema. Ya después en el 2016, 2017, eso fue súper complicado. Sí. Conseguir un huequito para que Juan Guillermo fuera a dar un adiestramiento, bueno, era complejo y sigue siendo así. Lo bueno es que sigue siendo de la plantilla de NatBio, es un profesor que consideramos un profesor titular de casa que está dispuesto siempre a aquellos productores asociados o afines a NatBio que cuentan con nuestros servicios, pues verse asesorados de su parte. Y cuando empieza a funcionar el instituto universitario, también vamos a seguir dando clases con las materias electivas. Por supuesto, en el podcast número 5 hablamos del instituto y ahí se detalla lo que estamos, como lo tenemos como proyecto, y bueno, te queremos ver como profesor allí, claro, por supuesto. Claro que sí. Ahora, Juan, entonces de ser así, con toda esta experiencia, cuéntanos qué planificado tienes con nosotros, de primera mano, hay contenidos presenciales, hay contenidos digitales. Sí. Todos los contenidos que tengas, que nosotros inclusive este año los vamos a estar circulando, tanto lo digital como lo presencial, y bueno, ¿qué es lo que está cortico, pues? Bueno, el 22, el próximo sábado, acá de 22, ¿verdad? Sí, 22 sábados. 22 de junio vamos a estar en la finca regenerativa La Bendición, Buenísimo. dando un taller de manejo etológico y bienestar en vacunos. Buenísimo. Vacunos hacia Caroris y mestizos, donde vamos a enseñar eso, cómo tratar a los becerros, el derribo, la cura del ombligo, el adiestramiento, la habituación, cómo trabajarlos en los corrales, en la manga, cómo hacer los apartes, cómo hacer el adiestramiento y el amance, pensando siempre en la seguridad del personal. Pero hay dos cositas que este taller tiene dos plus, que en otros talleres no los va a tener. Uno, que vamos a tener la participación del sistema de identificación animal, que también es de ustedes. Sí, correcto. Donde se va a hacer una demostración de la aplicación del producto, cómo implantamos el chip o el botón, pero el fundamento de esta técnica es cómo debo traer al animal, cómo lo tengo que manejar, ¿verdad? Porque se supone que el sistema de identificación tiene que ver con el bienestar animal porque está dejando de utilizar el fuego. Es así. ¿Tú te imaginas el dolor que tiene un animal cuando le ponen candela? Sí, no me números lo quiero ni imaginar. Entonces, esto, la identificación electrónica que ustedes están promocionando, al cual los felicito, que es el futuro, que ya es el presente, lo queremos mostrar. ¿Por qué? Porque queremos mostrar es cómo hay que tratar al animal. O sea, cómo hay que tratarlo para hacerle eso. O sea, cómo lo voy a maltratar yo, lo traigo a golpes y gritos y pego para colocar un sistema de identificación moderno. Te lo digo porque yo voy a fincas que todo es perfecto. Usted ve y todo es perfecto. Y cuando traen los animales, los traen a golpe. En estos días fui a una finca que todo era perfecto, todo era hermoso, todo era limpio, sistema de tecnología, todo era moderno. Y los animales los traen a palo. Y a mí se me quitó el encanto. O sea, imagínate tú. Entonces, pareciera ser que el manejo no es importante, pero ¿qué sentido tiene que tú tengas un plan de vacunación espléndido, que tengas la mejor genética y trates mal a los animales? Eso no tiene lógica. No, y al final lo que tú bien decías hace unos minutos atrás, que tiene una incidencia importante el manejo que tenga sobre el animal, en su parte reproductiva, productiva y de estrés, porque evitar el estrés en los animales incide en elementos bien positivos. Imagínate tú que un animal desde pequeño en el ombligo se lleve todo eso hasta su muerte, ¿no? Y eso genera enfermedades, genera complicaciones en el hígado y la gente no lo sabe y lo que hace es invertir en medicamentos permanentemente. Por no haber hecho una buena cura del ombligo. Solamente, efectiva. desde el inicio. Desde el inicio. Oye, súper interesante. Y con respecto a esos elementos de adiestramiento que vamos a tener ese día, ¿tienes alguna otra, digamos, otra área específica que quieres promocionar en este podcast? Es decir, estás hablando de vacunos, en el caso de los búfalos también tienes ese tipo de manejo. Sí, también hay ese manejo, pero con el búfalo es otra cosa porque como el búfalo es otro concepto, entonces yo
parto del mismo principio, pero lo manejo como es cada especie como tal. Fíjate que es interesante, algo que aprovecho para promocionar, que en los cursos de ustedes tenemos un curso online de búfalos. Hay uno que está digitalizado y lo pueden adquirir y que sin ningún estamos problema. esperando subir el de manejo de vacunos también, que ya está prácticamente listo para ofrecerlo, y a futuro vamos a ofrecer uno de equinos también. Buenísimo. Bueno, a corto plazo tenemos el curso el 22 y después subir el curso digital De vacuno. y bueno, esperar que en Gaceta Oficial ya se consolide lo del instituto para colaborar con las materias electivas que tienen que ver con el bienestar animal, con el manejo. Vamos a incursionar un poco en las razas criollas. Vamos a hablar un poquito del caballo criollo venezolano, de la Sí, vaca que tú estás ahí en una asociación, ¿no? de la vaca criolla, del cerdo criollo. Un saludo a toda la red Conviat en Iberoamérica y en Venezuela. Un saludo a todos mis compañeros de Sobre Criollo, la sociedad de criadores y propietarios del caballo criollo venezolano, que es una raza, porque lo nuestro es el criollo. Y oye, es tanta gente que tengo que felicitar y saludar que no... Bueno, lo importante es que esto lo vamos a difundir, todas las personas que conozcan a Juan Guillermo y que por supuesto sean de la comunidad NatBio, pues difundan el podcast. Para cerrar un poco el conversatorio, Juan Guillermo, algunas palabras. Nosotros básicamente tenemos muchas expectativas de esta retoma de lo que son los conceptos de bienestar animal para este 2024 y lo que viene, incorporarlo por supuesto a la plantilla de la parte educativa, Dios mediante tengamos la aprobación por parte del Ministerio de Educación Universitario. Para cerrar, ¿qué nos... Mira, algún tips? Que vayan a este curso, porque el sábado no solamente van a aprender el buen trato de los animales, sino que van a ver ese sistema de identificación tan moderno, y va a estar el profesor Andrés, que nos va a acompañar, y queremos que nos hable un poquito de la ganadería generativa, y posiblemente demos un paseíto para aquellas personas que no han ido, para que conozcan esto de, como dice su nombre, regenerativa. Muy interesante, que yo ya fui a verlo. Entonces, fíjate tú, tiene 3 aspectos que son impelables. Y imagínate tú, para el municipio de Torres, el estado Lara, Carora, la Vacas Carora, oye, eso no tiene precio. Sí, es correcto. Entonces, bueno, nos vamos a ver este sábado 22. Lo esperamos. En la bendición. Y bueno, muchas gracias, Juan Guillermo, por estar con nosotros. Las redes sociales, nosotros vamos a colocar las redes sociales del profesor aquí en este podcast, por supuesto las de Fundación, donde van a poder contactarlo sin ningún inconveniente. Y bueno, los invitamos a instalar la aplicación NatBio, conocer nuestras redes sociales, fundacionnatbio.org, natbio.com, observatoriolácteo.org y por supuesto la APK que pueden instalar en su celular de forma gratuita, la cual enlaza todo lo que hacemos, qué cursos damos, qué productos comercializamos, qué noticias hay, qué asesorías damos y qué cursos online disponibles. Desde el mismo celular pueden hacer unos que son inclusive gratuitos y no tienen ningún costo. Bueno, muchísimas gracias. Para despedirme, les puedo decir, ahora son eslogan, lo que siempre digo. Trata a los animales como te gustaría que te traten. La culpa no es de ellos, lo mío es el criollo. Y recuerden que el buen trato animal es tremendo negocio, y posiblemente el mejor negocio del mundo es el buen trato entre las personas. Gracias. Dale, que estés bien. Hasta luego.